que nos toca, nos corresponde, es poder desarrollar la sesión número 28, ¿no? Entonces, en estas sesiones estamos desarrollando los tipos de oraciones subordinadas, ¿no? Ya hemos visto ya las oraciones adjetivas, hemos visto las oraciones sustantivas, ¿no? Subordinadas, ¿no? Me refiero. Y vamos a ver en este caso las oraciones subordinadas adverbiales. Igual, voy a hacer un resumen de ellas, ¿no? Porque, bueno, tengo un conocimiento, pero no mucho. Y vamos a ver un video que va a ahondar más al respecto, ¿ok? Para poder todos tener una mejor idea del funcionamiento de una oración adverbial en una, ¿no? En una oración. Cuando hablamos de oraciones adverbiales, son aquellas que desempeñan la función sintáctica de adverbio, ¿ok? Las clasificamos en temporales o de tiempo, que indican circunstancia temporal. Sus nexos pueden ser cuando, mientras, antes de que, después de que. Locales o de lugar, ¿no? Indica una circunstancia espacial. Los nexos pueden ser donde, precedida o no de preposición, ¿no? Por ejemplo, lo coloqué donde me dijiste. Modales o de modo, indica el modo como se ejecuta la proposición principal. Sus nexos pueden ser como, según, conforme, como si. Ejemplo, lo hice como me dijiste. Comparativas indican comparación de igualdad, inferioridad o superioridad respecto a la proposición principal, ¿no? Compraremos tantos libros como quieras. Condicionales indican una condición respecto a la proposición principal. Nexos sí en el caso de que, de, no. Por ejemplo, no, el de más el infinitivo, perdón. No conduzcas si bebes, ¿no? Causales indican el origen lógico de la proposición principal. Nexos, porque, ya que, puesto que, por más el infinitivo, ¿no? Bebo porque tengo sed. ¿Ya? Las consecutivas, ¿no? Indican la consecuencia de la principal. Por tanto, así que, con que, de manera, de modo, ¿no? De forma que, así pues, ¿no? Ejemplo, tengo sed, así que bebo. Las concesivas indican un hecho que no impide el cumplimiento principal. Nexos, aunque, por más que, a pesar de que. Iré aunque llueva. Finales indican la consecuencia última. Sus nexos son para qué, a fin de qué, con la intención de, etcétera, ¿no? Ejemplo, vino para arreglar la puerta. Entonces, de algún modo, en este caso, tenemos algunas adverbiales que en ese, cuyo nexo son los mismos adverbios, ¿no? Cuando, mientras, como, donde, ¿no? Especialmente las tres primeras, ¿no? La de tiempo, la de lugar, la de modo. En las siguientes ya usa conjunciones subordinadas, ¿no? La comparativa, en la condicional, en la causal, en la consecutiva, en las concesivas y en las finales. Si se dan cuenta, ahí, por ejemplo, están usando de alguna manera conjunciones ya, conjunciones subordinadas, ¿correcto? Bien. Entonces, vamos a ver en este caso un video, ya igual que el anterior, la finalidad de poder profundizar un poquito más en esta materia, ¿ok? Y para de alguna manera de ahí poder ir viendo vamos viendo algunos ejercicios propuestos para esta parte. Hoy vamos a hablar de las oraciones subordinadas circunstanciales, que sería el último gran tipo de oraciones subordinadas que nos falta por ver, después de haber estudiado las adjetivas y las sustantivas. Lo primero de todo es ver qué es una oración subordinada circunstancial. Y bueno, definimos las oraciones subordinadas circunstanciales como aquellas que realizan dentro de la oración principal la función de complemento circunstancial.
en la oración él juega a la consola cuando tiene tiempo libre, cuando tiene tiempo libre tiene un matiz temporal, vez que se puede sustituir, por ejemplo, por entonces. Tradicionalmente se han llamado a estas construcciones subordinadas adverbiales, ya que también teníamos las sustantivas y las adjetivas. Pero hay que evitar utilizar la terminología de adverbiales, ya que no todas las construcciones circunstanciales desempeñan funciones propias de un adverbio, y por eso en la gramática tradicional se habían dividido siempre en propias e impropias. Las propias eran las que realmente funcionaban como un adverbio y las impropias las que no. Fijaos que aunque estudia matemáticas no saca más de un 5, aunque estudia matemáticas no se puede sustituir por un adverbio, ya que tiene un valor concesivo. ¿Y cómo clasificamos las oraciones circunstanciales? Lo hacemos en función de si se puede sustituir por un adverbio o no. Y eso nos da dos grandes tipos. Las circunstanciales adverbiales, o también llamadas adverbiales propias, son aquellas que desempeñan las mismas funciones que los adverbios y pueden sustituirse por ellos. Por ejemplo, en la oración iremos a un concierto en cuanto terminen los exámenes, ese en cuanto terminen los exámenes tiene un valor temporal. Es una oración subordinada circunstancial adverbial con valor temporal. ¿Y cómo lo sabemos? Podemos sustituirlo, por ejemplo, por un adverbio. Un adverbio de tiempo. Por ejemplo, entonces. Los tipos de las oraciones circunstanciales adverbiales. Pues tenemos de tiempo, de modo, de lugar. El otro gran bloque de oraciones circunstanciales son, por supuesto, las no adverbiales, también conocidas como adverbiales impropias. Estas oraciones no equivalen a adverbios ni tampoco se pueden sustituir por ellos. Fijaos que la oración iremos al concierto porque ya no hay exámenes no se puede sustituir por un adverbio, ¿vale? No tiene el mismo valor iremos al concierto entonces que iremos al concierto porque ya no hay exámenes. ¿Qué nos indica porque ya no hay exámenes? Pues nos indica la causa, la razón por la que se cumple la principal, pero no puede sustituirse por un adverbio. Esta oración sería simplemente una oración subordinada circunstancial no adverbial causal. ¿Qué otros tipos tenemos? Pues condicionales o finales. Las veremos un poquito más adelante. Primero vamos a ver la clasificación de las circunstanciales adverbiales, es decir, de esas circunstanciales que sí que se pueden sustituir por un adverbio. Y tenemos de tiempo, de lugar, de modo y de cantidad. Los nexos más comunes de tiempo son cuando y mientras, y por supuesto su valor es temporal. En el caso de las de lugar, el nexo es dónde o a dónde, y el valor es locativo. Las de modo, pues los nexos son cómo, según, y el valor es modal. Mientras que las de cantidad, el nexo siempre suele ser cuánto, y el matiz que nos da, el valor, es de cantidad. Vamos a verlas. Las subordinadas circunstanciales adverbiales de tiempo tienen un valor de circunstancial temporal y responden a la pregunta ¿cuándo? Los nexos más habituales son cuándo, mientras, en cuanto, una vez que, tan pronto como, siempre que. En la oración, ellas hablan cuando no las ve el profesor, tenemos un matiz claramente temporal. Fijaos que podemos sustituirlo por siempre. Ellas hablan siempre. O ellas hablan entonces. O ellas hablan hoy. Pero no siempre tenemos un nexo. En ocasiones tenemos construcciones de infinitivo encabezadas por al, de gerundio o de participio. Como por ejemplo, en cambio de tema, al hablarle de su ex. Ese al hablarle de su ex, fijaos que no va con ningún nexo.
Simplemente va con un infinitivo con al. Y al hablar de su ex, tiene también un matiz temporal. Cambio de tema, entonces. Fijaos que para analizar las oraciones subordinadas circunstanciales temporales, sustituimos toda subordinada por un valor de complemento circunstancial temporal y dentro sintagma verbal, predicado verbal y sujeto. En este caso, el nexo tiene una doble función. Funciona como nexo entre la principal y la subordinada, pero también tiene un valor de complemento circunstancial de tiempo dentro de la subordinada. ¿Cuándo? En el caso de las subordinadas circunstanciales adverbiales de lugar, tendrán un valor de circunstancial de lugar y responderán a la pregunta ¿dónde? Los nexos más habituales son dónde, a dónde y que además pueden llevar o no una preposición delante. En la oración voy donde están todos tiene un marcado significado locativo. Nos indica el lugar donde están todos. Y fijaos que podemos sustituirlo por allí. Voy allí. Recordad que allí es un adverbio de lugar. Y en la oración vivo por donde la iglesia, ese por donde la iglesia nos indica que más o menos vive por allí, en los alrededores. De la misma manera, toda esa oración se puede sustituir por el adverbio de lugar allí. Vivo allí. De cara al análisis sintáctico, es muy similar a las de tiempo. Recordad que el nexo marca una doble función, funciona como nexo entre la principal y la subordinada y también desempeña una función, en este caso, de complemento circunstancial de lugar dentro de la subordinada. Seguro que la mayoría ya os imagináis que las subordinadas circunstanciales adverbiales de modo tienen un valor de circunstancial de modo y que responden a la pregunta ¿cómo? Los nexos más habituales son como, según, como si, igual que, tal y como. En la oración, tú hablas como si no lo hubieras visto, el como si no lo hubieras visto tiene un valor modal, de esa manera. Y podemos sustituirlo por un adverbio de modo, como por ejemplo así. Tú hablas así. No obstante, hay otras construcciones que no llevan ningún nexo, y esto sucede especialmente con las construcciones de gerundio, y es que la mayoría de ellas tienen un valor modal. En yo suelo entrenar escuchando podcast, ahí tenemos un gerundio escuchando y como veis no aparece ningún nexo. Y escuchando podcast nos indica la manera en la que solemos entrenar. Y podemos sustituirlo por así. Yo suelo entrenar así. De cara al análisis sintáctico, muy similar al resto. Ese nexo, en este caso tenemos un nexo complejo como es como si, todo ello funciona como nexo entre la principal y la subordinada y a su vez es un circunstancial de modo de la oración subordinada. En el caso de las construcciones de gerundio, simplemente no marcaríamos ningún nexo y todo sería predicado. Recordad que si es infinitivo gerundio participio, no puede tener un sujeto léxico. El último tipo de las oraciones subordinadas circunstanciales adverbiales son las de cantidad. Estas son las menos frecuentes, pero vamos a verlas. Tienen, por supuesto, un valor de circunstancial de cantidad y responden a la pregunta ¿cuánto? El nexo es cuánto y en estudio el examen cuánto pudo tenemos la manera en la que estudió el examen. Es decir, hizo todo lo posible. Podemos sustituirlo por un adverbio de cantidad como es mucho. Estudió el examen mucho.
Para el análisis de estas oraciones es muy similar al resto de las oraciones subordinadas. En este caso, el nexo hace de nexo entre la principal y la subordinada, pero también tiene una función dentro de la subordinada. Esta clasificación que acabamos de ver es la clasificación que habitualmente nos vamos a encontrar en los libros de texto o que los profesores de lengua explican a sus alumnos. Pero, según la nueva gramática de la lengua española, hay otra clasificación posible. La nueva gramática solo nos habla de dos tipos de subordinadas, las sustantivas y las de relativo, es decir, las adjetivas, y no menciona las subordinadas circunstanciales, y mucho menos las adverbiales. Entonces, ¿qué hacemos con las subordinadas circunstanciales? Pues simplemente las denomina como construcciones circunstanciales, que tendrán un valor final o causal, por ejemplo. Pero en el caso de las construcciones de tiempo, lugar y modo, que van encabezadas por un relativo como cuándo, dónde y cómo, la nueva gramática las analiza como si fueran oraciones subordinadas del relativo libre, es decir, aquellas que no tenían un antecedente expreso, muy similares a las adjetivas sustantivadas que ya hemos estudiado. En la oración haré los deberes cuando llegue, ese cuando llegue, como ya hemos visto, tiene un valor temporal. Podemos sustituirlo por entonces. Haré los deberes entonces. Pero realmente la construcción cuando llegue, no estamos diciendo qué momento es ese, no lo indicamos. De alguna manera está implícito. Y lo que realmente significa es en el momento en el que llegue. Así que a la hora de analizar las oraciones subordinadas circunstanciales que acabamos de ver, tenemos un doble análisis, una doble posibilidad. Podemos hacerlo como el análisis tradicional, indicando, por ejemplo, que es una circunstancial de tiempo, o podemos hacerlo en el análisis de la nueva gramática, que nos dice que es una construcción de relativo libre con un matiz temporal. En el primer caso, en él juega a la consola cuando tiene tiempo libre, ese cuando tiene tiempo libre es una oración subordinada circunstancial temporal que funciona como un complemento circunstancial de tiempo. Y en el nuevo análisis, en él juega a la consola cuando tiene tiempo libre, ese cuando tiene tiempo libre es una construcción de relativo libre en función de complemento circunstancial de tiempo. De relativo libre porque hemos dicho que ese cuando no indica exactamente el momento, no sabemos en qué momento va a ser ese. Para analizar las oraciones podéis escoger la opción que os parezca que tiene más lógica, que hayáis entendido mejor. Preguntad siempre a vuestro profesor o profesora si aceptan el doble análisis, tanto el tradicional como el de la nueva gramática. Es verdad que no hay demasiada diferencia, pero tenéis que cambiar el chip, tenemos que empezar a hacer las cosas como nos indica la nueva gramática y dejar un poquito atrás ese análisis tradicional que tantos años lleva con nosotros. En el siguiente vídeo veremos la segunda parte de las oraciones subordinadas circunstanciales, esas no adverbiales, cuál es la clasificación tradicional y qué nos propone la nueva gramática. Bien. En este caso, bueno, como dice en el autor, ¿no? O sea, estas circunstancias, estos... Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos a Cadena Hub. Vamos. Ya. Les decía, en el caso de a lo que nos concierne, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de subordinada circunstancial, ¿no? Obviamente tenemos una referencia, en ese caso, a la normativa antigua, ¿ok?
Estoy de acuerdo con él que en este caso ya deberíamos también ir viendo nueva normativa, pero por el momento para ustedes que recién conocen el tema, tienen que conocer lo anterior también, porque aún todavía se mantiene en uso. O sea, no es una, no es una, no es un área donde si, está en desuso, ya no sé, no. Simplemente es un cambio de nombres. O sea, dan cuenta cuando él al final analiza, ¿no? Una subordinada circunstancial, de adverbial, ¿no? Cuya función estática era circunstancial de tiempo, ¿ya? Y él decía, no, es subordinada de construcción libre. O sea, es un cambio de término más que todo, ¿ya? Pero tiene, en base, o sea, en cuanto a la sustancia es la misma, es lo mismo que se está, es lo mismo de lo que se está hablando, ¿ok? Entonces, lo nuevo que él nos aporta, el expositor nos aporta, es que en este caso, estos subordinadas adverbiales tienen una división propia, ¿no? Las circunstanciales propias, que es aquella que es cuando se usa, en este caso, o cuando cumplen funciones previamente dicho de circunstancial, ¿no? Tiempo, lugar, modo, cantidad, también mencionó. Y en este caso, las subordinadas adverbiales impropias, que es cuando en este caso no se reconocen con adverbios, sino con otro tipo de conjunción, ¿no? Que puede ser condicional, que puede ser comparativo, causal, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿correcto? Entonces, por el momento, lo ideal es trabajar en base a esta nomenclatura ya que tenemos, ¿ok? Y ya posteriormente se puede ir trabajando con otras nomenclaturas, ¿correcto? Ya se puede trabajar con la nueva, pero eso de la nueva normativa gramatical, las iremos viendo, en todo caso, ya eh, cuando primero aprendamos esto. Pero básicamente, entre una y otra solamente es un cambio de nombre, más que todo, ¿ya? En cuanto a funcionalidades, prácticamente es la misma. ¿Ok? Bien. Ya, vamos viendo algunos ejercicios en todo caso con respecto a esta parte y ¿no? Para ir terminando la sesión. Por ejemplo, en la primera dice, en la oración, vino cuando se le solicitó. Ya encontramos una proposición subordinada sustantiva, adjetiva, adverbial, coordinada yuxtapuesta o proposición yuxtapuesta. El autor me dice, ¿no? Vino cuando se le solicitó y subraya está subordinada desde cuándo, es en relativo cuándo. La parte subrayada cumple función de complemento circunstancial, ¿ok? Que puede ser reemplazado por un adverbio. Por lo tanto, cumple la función de subordinada adverbio. Entonces, cuando nosotros tengamos, o sea, cuando nosotros hemos visto los adverbios, ¿ok? Y hemos visto que en algunos adverbios de modo, de cantidad, de tiempo, ya eran, no necesariamente era un lexema, sino era un conjunto de lexemas, era una frase. Entonces, esas son normalmente subordinadas ya adverbiales, ¿correcto? Y como dice el autor también, ¿no? Como también hablaba el expositor, para reconocerlas, pues tienes que tienes que agregarle un adverbio. Ya con ello, pues reconocerás su función. ¿Ok? Ya, bueno, la señal dice la relación incorrecta. El té está que parece un caldero. Es atributo. El cantante que escuchamos por la radio está de moda. Modificador directo. Quizás te preguntes por qué no asistí a tu boda. Objeto directo. El área donde pateará el tiro libre es ideal para su pierna zurda. Circunstancial me interrogó sobre cómo
logramos esos efectos, parte del circunstancial, ¿no? Ya, muy bien. Por ejemplo, a ver, hay que ir analizando parte por parte, ¿no? Por ejemplo, el T está que parece un caldero, ¿ok? Por ejemplo, este es una subordinada, ¿no? Que se está refiriendo aquí al T, ¿ok? Parece un caldero. ¿Tiene una función de atributo? Sí, correcto, porque le está otorgando al T una cualidad, ¿ok? Por lo tanto, esa es una razón correcta. El cantante que escuchamos por la radio está de moda. Que, por ejemplo, cumple la función de cantante. ¿Ya? Entonces, si vemos la imagen, parece una subordinada adjetiva, ¿no? Entonces, trabaja como modificador directo. Pues no es lo que buscamos. Quizás te preguntes por qué no asistí a tu boda. Objeto directo. Bueno, aquí sí, por ejemplo, yo podría dudar de que sea objeto directo, porque el objeto directo es el que, ¿no? En este caso tiene que, pero acá yo no veo ninguna forma o sea, de reemplazarlo, ¿no? Quizás le preguntes, yo ese por qué es más bien un relativo de causa, ¿ok? Entonces no lo veo de finalidad, más parece un circunstancial de finalidad, entonces no lo veo como un objeto directo, no cumple esa función, más cumple función de circunstancial, entonces no es esa sería la relación incorrecta. En las otras, el área donde pateará el tiro libre es un circunstancial del lugar. Me interrogó sobre cómo logramos, también, no, es un circunstancial pero de modo, ¿no? Entonces, no. Entonces, ahí, por ejemplo, la C sería la relación incorrecta. ¿Ok? Seguimos. Mientras no tomen bebidas alcohólicas, la fiesta será de lo mejor. En la oración anterior encontramos una subordinada sustantiva, una subordinada adjetiva, una subordinada circunstancial, una coordinada ilativa o una yuxtapuesta. Bien. En ese caso, por ejemplo, ya tenemos que vernos, aquí, por ejemplo, una de los, podría ser más que todo condicional, ¿no? Mientras no tomes bebidas alcohólicas, hay una condición, la fiesta sea de lo mejor, ¿no? Entonces, ese mientras es más es más circunstancial. Entonces, en ese caso, ¿ok? En ese caso, más cumple una función de, como es una condicional, o tiene un nexo condicional, es más una subordinada adverbial, ¿correcto? Por lo tanto, no es ni coordinada relativa, ni yuxtapuesta, ni las demás. Seguimos. ¿Cuántas proposiciones subordinadas encontramos en la siguiente oración? Yo pienso que no son tan inútiles las cosas que vivimos. Sin embargo, no puedo dejar que terminemos como enemigos porque siempre fuimos buenos amigos. Es una oración un poco larga y extensa y tiene aparentemente varios hilativos, ¿no? Por ejemplo, empezamos aquí. El sin embargo es un nexo. Entonces, acá tenemos proposición 1 y proposición 2. Ya, lo que no quiere decir que solamente hayan dos, dentro de las mismas proposiciones, pueden haber también subordinadas, ¿ok? Entonces, hay que ir analizando proposición por proposición, ¿correcto? Bien, entonces seguimos. Por ejemplo, yo pienso que no son tan inútiles. Por ejemplo, ¿qué es es un relativo? Y ese relativo, por ejemplo, ¿a quién afecta? Al pronombre yo, ¿correcto?
Entonces, ahí, por ejemplo, sería una subordinada, ¿ok? Esa es una subordinada, subordinada 1. Luego dice, no puedo dejar que terminemos como enemigos. Ya ese que, por ejemplo, es una subordinada, ¿no? No puedo dejar que yo, sigue representando yo, ¿ya? Porque esa es otra subordinada también, siempre fuimos buenos amigos. ¿Hay cuántas subordinadas hay? Hay 3, ¿ok? Es cuestión de encontrar los relativos, ¿no? Y verificar si efectivamente tienen un rango menor sintáctico. Ya, cuando nadie me ve, ¿puedo ser o no ser? Cuando nadie me ve, me pongo el mundo al revés. Las subordinadas son 2 sustantivas, 2 adjetivas, 2 adverbiales, 3 adverbiales, una sustantiva y una adjetiva. Bien. A ver, veamos, cuando nadie me ve, ¿no? Aquí, por ejemplo, ese es un relativo. ¿Puedo ser o no ser? Aquí, por ejemplo, hay 2 proposiciones. Esta es una disyuntiva. Esta es otra relativa, ¿no? Cuando nadie me ve, pongo el mundo yo. Bueno, eso es un... ¿Puedo ser o no ser? Cuando nadie me ve. Hay, por ejemplo, el relativo cuando ya me indica en este caso en las circunstancias, ¿no? O sea, es más que todo el relativo cuando me refiere en el momento, el lugar, ¿no? Entonces yo lo puedo reemplazar por este adverbio, ¿sí? Lo puedo reemplazar. Entonces, en este caso, ese cuánto está dando un adverbio de lugar, perdón, de tiempo. Entonces tengo una proposición, una subordinada. Tengo 2 subordinadas. ¿Cuántas subordinadas? Después lo demás son, ¿cómo se llama? Oraciones, son oraciones principales. Entonces, ahí, por ejemplo, ambas están con el nexo en tiempo cuando. Por ende, tenemos ahí 2 adverbiales, ¿ok? Son 2 adverbiales. ¿Por qué? Porque cada una depende de su nexo adverbial de tiempo cuando. Tú lo reemplazas con un adverbio de tiempo y calza. ¿Bien? Bien, chicos. Eso es por el momento todo lo que se refiere a las subordinadas adverbiales. ¿Bien? Entonces, mañana hacemos la revisión de esta parte, un poco más de práctica, y también avanzamos con lo de CTA. Bien, entonces, ya quedando menos de medio minuto, entonces nos vemos, cuídense mucho, hasta mañana. Chau, chau.